Seguimos con este interesante debate con nuestros dos tertulianos que están dando la talla y una buena muestra de su conocimiento político. Queremos plantear ahora la siguiente cuestión. ¿Qué clase de políticos quiere esta sociedad? ¿Qué se les pide a los políticos? ¿Qué preparación para que puedan dar lo mejor de sí y la sociedad pueda obtener un resultado para obtener todo lo que carece? Rafa. Empezamos. Bueno, yo he querido dejar bien claro esa falta de tentación por el maniqueísmo de que los políticos son buenos todos o malos todos, hay de todo. Entonces, tenemos los políticos, como decíais Paco y tú, pues son el fiel reflejo y son extraídos o seleccionados de entre la sociedad. Y por lo tanto, pues se podría llegar a decir que somos los que son reflejo de la sociedad, o que incluso se podría decir eso con una especie de pesimismo, que son los políticos que nos merecemos. Bueno, podemos decir que el político se hace, no nace. No nace, nadie nace político. Bueno, a lo mejor algún fulano dice que sí, pero yo creo que no. Entonces, en España tenemos que ver si somos diferentes o si somos como los países de nuestro entorno, que no es homogéneo. Entonces, somos más parecidos en selección de élites a los países del sur y somos menos parecidos a los países centroeuropeos y los países del norte de Europa. Y yo creo que, desgraciadamente, con respecto a esos países del norte o centroeuropeos, para mal. Entonces, España tiene un auténtico problema, ahí sí, de selección de élites. Entonces, el tipo de político que tenemos es un político que tiene una relación con las organizaciones políticas especial. Entonces, en este país, las organizaciones políticas y los partidos políticos son de un modelo muy jerarquizado, fuerte, cerrado, etcétera, etcétera, y sin embargo los políticos, no los políticos digamos líderes, pero sí los políticos medio, son políticos muy poco independientes, muy funcionarios del partido, etcétera, etcétera, y que por lo tanto son siempre políticos dóciles para el poder, dóciles para la organización, etcétera, etcétera. Y entonces, que vive la obediencia de vida del partido. Sí que creo que España debería aprovechar un momento templado, no hacerlo en caliente, un momento templado de esta crisis para plantearse una forma nueva de entender la selección de élites, cómo deben ser los partidos políticos, y yo sería partidario de que el pueblo entrara entre los partidos, en todo tipo de organizaciones, también están partidistas, pero en los partidos políticos. Es que los partidos políticos los podemos cambiar sus componentes. O sea, si yo me meto en un partido político es para cambiarlo. Desgraciadamente, hay mucha gente que se mete en un partido político para adocenarse dentro de ese partido político, para convertirse en un funcionario, alguien que hace toda su vida dentro de ese partido político, y por lo tanto su forma de reaccionar ante el poder va a ser siempre dócil y poco independiente. Yo entiendo que la preparación del político, la preparación cultural del político, Paco, a ver qué opinas tú, ¿crees que se le exige más preparación a un barrendero que a un político? Bueno, es que a un político no se le exige nada. A un político inmerso en los cuadros de partido se le exige pues, un poco el adoctrinamiento y la devoción por la familia política a la que pertenezca, por la corriente, en fin, y intuyo que muchas otras cosas más que yo desconozco porque no milito en ningún partido político. Pero en el fondo yo creo que a los políticos lo único que no les exigimos es lo que de verdad deberíamos exigirles, que es la vocación de servicio. Yo creo que el político, y estoy de acuerdo con vosotros en que el político no nace, yo creo que nadie nace para... Bueno, su función entonces, podemos decir que su función es profesional y no vocacional. Indudablemente, por lo menos su desarrollo, ¿vale? Hay gente, indudablemente, hay muchísimos políticos que, no me cabe ninguna duda, que sienten una vocación de trabajo por la comunidad y de trabajo por el bien común, pero eso debería ser nuestra primera premisa en nuestra minuta de exigencias, ¿no? Es decir, la vocación de servicio. La vocación de servicio, porque usted, lo que yo le voy a delegar,
es la administración de mis propios recursos. Lo que no voy a hacer es nombrarle propietario de la finca, que es la distorsión que se puede producir en ciertos gobiernos o en ciertas situaciones de poder, ¿no? Y hablo de ayuntamientos, de... Los administradores. Probablemente, ellos no son nada más que administradores, ¿vale? Formación, pues indudablemente que hay que exigirles formación, ¿no? Pero no creo que un veterinario pueda ser un mal presidente de gobierno, no creo, porque para eso están los cuadros técnicos que tiene cada gobierno. Indudablemente el director general de Hacienda, el director general de no sé qué o de no sé cuántos, serán verdaderos técnicos, indudablemente. Un veterinario no puede ser el ministro de Transporte o ministro de Urbanismo. Evidentemente habrá un momento en el que su gestión no resulte eficaz, por falta de conocimiento. Salva, pero es que yo creo que un miembro del gobierno no es un... Es decir, estamos hablando del político, no del gobierno, o he entendido mal la pregunta. Yo creo que un político, indudablemente, no tiene por qué ser abogado o economista, no tiene por qué serlo, ¿vale? Otra cosa es que su dedicación personal en una función de gobierno necesite una cualificación técnica que haya que exigirle, indudablemente. A lo mejor, si el ministro del ramo, el ministro de Transporte, necesita ser ingeniero de caminos, cosa que dudo, porque no creo que el ministro de Transporte... Cabe la posibilidad de que piensen que están mal remunerados. Si me permites, termino lo de la formación y entro en la remuneración. Yo creo que para eso están los cuadros técnicos, indudablemente, ¿vale? Los técnicos son los que al final desarrollan el modelo de inversión, de Estado, de estrategia, de lo que quieras, que surge del gobierno elegido en las urnas, ¿no? En cuanto a la remuneración, pues yo también tengo mis serias dudas, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, y lo recordaréis, cuando Pilar Miró era directora general de Televisión Española, cesó en el cargo por un affair que se produjo en cuanto que había cargado la factura de unos trajes que utilizaba en representación de su cargo a las cuentas de Televisión Española. No voy a calificar ese hecho, que no creo que sea el momento. Lo digo porque se publicó el salario de Pilar Miró, de la directora general de Radio Televisión Española. Y yo en aquel momento me pareció que el salario no se correspondía con la responsabilidad que tenía Pilar Miró. Yo sé, igual que vosotros, que ahora mismo hay cuadros intermedios, mandos intermedios, en muchísimas empresas españolas que cobran bastante más que el presidente del gobierno de España. Yo no sé si eso es bueno o malo. ¿Empresas públicas? No, empresa privada. No sé si es bueno o malo, insisto, no sé si es bueno que el presidente o el director general de cualquier cadena de supermercados cobre mucho más que el presidente del gobierno. No sé si es razonable que el consejero delegado... Te interrumpa, hay que circunscribirlo exclusivamente o bien a los funcionarios o bien a los políticos. Pero los déjame políticos... terminar mi argumentación. Sí. Déjame terminar. Yo no sé si es bueno o es malo, no lo sé, ¿vale? Pero lo que sí sé es que, por lo menos, el cuadro de gobierno de una nación tiene que estar suficientemente bien remunerado, ¿vale? Y no digo para que la tentación de la empresa privada sea importante, que siempre lo va a ser. Pero hablas de un solo sueldo público. ¿Cómo que se habla de un solo sueldo público? Que hay políticos que cobran más de un sueldo público. Bien, yo hablo de la totalidad de sus ingresos. A mí me parece irrazonable que un servidor público cobre por más de un trabajo público. Yo desconocía que un político, bueno, es que si nativo pueda tener más de un cargo. La ratio del desarrollo de ese trabajo, será imposible que pueda desarrollar 5 puestos públicos. Pero Salva, insisto, es que creo, no sé, corregirme si no soy un técnico en la materia, no sé si hay una ley de incompatibilidades que impide eso, ¿no? Si empezamos desde el principio, pues por supuesto, yo creo que este país nunca ha pretendido tener políticos aficionados. El ser aficionado en este país o es una disculpa para adelantar mis insuficiencias. Por ejemplo, pues yo soy un aficionado al debate político, yo soy un profesional, y por otro lado,
el ser un profesional es algo que decía, bueno, este vale, ¿no? Es un profesional. Es un profesional. También se puede utilizar lo de profesional de manera como alguien que ha perdido frescura, etcétera, etcétera. Pero vamos, en términos generales yo creo que la gente entiende que los profesionales, que los políticos, como los médicos, como los ingenieros, tienen que ser remunerados y tienen que ser profesionales a todo tiempo, ¿no? Y yo creo que eso está fuera de discusión. Lo que se discute enseguida, y sobre todo en determinadas situaciones socioeconómicas, es la cantidad de dinero que percibe un político. Yo creo que la cantidad de dinero es lo que se debe perseguir, es la transparencia, y que no haya tantos niveles de conseguir dinero sobre un nivel de ingresos fijo, es decir, tasas, no sé qué, dinero para esto, dinero para otro, si te quedas en Madrid te pago la casa. No, yo creo que debe ser, para alcanzar la transparencia, la cuenta debe ser mucho más sencilla y debe saber que fulano cobra tanto. Y el tanto que cobra fulano sobre el papel nos hace también otra vez atípicos con respecto a Europa. Resulta, nuestros políticos cobran mucho menos que los políticos europeos en general. Y eso, vamos, eso es facilísimo de ver y de hecho casi ya es una cosa que no se discute. Casi nadie dice, oye, que fulano, a nadie se le ocurrió decir que un diputado español gana más que un diputado francés, porque sabemos que no hay comparación. Entonces, yo creo que los políticos tienen que estar bien pagados. Es una vieja tradición de hablar enseguida de que la mejor manera de evitarte corrupciones pues es que te sientas bien pagado y que tengas tus expectativas cubiertas. Claro, y que no seas una persona frustrada permanentemente Claro, pero es que el argumento que utilizan muchos políticos a la hora de hablar de sus honorarios, de su sueldo, no de honorarios, del sueldo, argumentan que ellos tenían una actividad privada y que por tanto se tienen que ver compensados al desarrollar la actividad política, pero hay que partir de la base de que están en política de una forma voluntaria. Y además os recuerdo mi opinión en cuanto a que la primera premisa de un político es su voluntad de servicio. Claro. Es decir, si quieres hacer carrera financiera en la política, has equivocado tu camino. Un banquero de primera línea que se salga del banco, lo aparque y se meta en política es una cosa extraordinaria. Y además produce todo tipo de... Sí, pero inmediatamente a una persona como este señor le relacionan con la banca Rothschild en cualquier caso no podemos confundir lo que son intereses de una actividad profesional privada y una actividad política. Pero yo creo que tenemos que tener niveles de sueldo, niveles de ingresos para los políticos suficientes como para que tengamos los mejores. Estoy de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo en eso. Otro tipo de políticos van a salir, que es a lo que yo quería ir, que van a salir del funcionariado de los partidos. Es decir, de una persona que hace carrera dentro del partido y que por lo tanto no tiene una libertad económica como el que viene de fuera y que dice, hombre, me tenéis que dar algo, yo tengo vocación política, tal, pero evidentemente no voy a aparcar este negocio mío para perder dinero. Ese es un problema de fondo que después tenemos en los políticos que pasan a ser políticos de primera fila y que, como bien dices, han vivido toda su vida dentro del partido. La tentación de los partidos es tener dos tipos de político, dos tipos de selección de élites. Una sería el que lleva toda su vida, empezó pegando carteles y lleva toda su vida dentro del partido, esperando su momento, y una especie de escalafón donde está prohibido adelantar y donde está muy mal visto el que alguien brille, etcétera, etcétera. Ese tipo de la gente que se ha metido en un partido sabe a lo que me refiero. Y luego hay otra tentación de conseguir el funcionario político, el funcionario que se mete a política. Bueno, pues esas son las dos formas de selección de políticos que tenemos en este país y en eso yo creo que eso es uno de los peores vicios, digamos, que tiene este país con respecto a otros países. Es decir, en otros países, por ejemplo, que un funcionario pase a la política está muy difícil. Es muy difícil que un funcionario se marche a la política, le espere su excedencia, se quede su puesto en excedencia, le espere y cuando vuelva, como Rubalcaba, pues vuelva a su cátedra y tal y cual. Sin embargo, aquí a eso nos parece muy bien, porque decimos, es que este político tiene donde caerse muerto. Y yo esta mañana, hablando con un amigo, me ha dicho,
ole, qué bien lo ha hecho Rubalcaba, porque no lo dudo, que lo ha hecho muy bien, pero le esperaba, tiene su carrera y su cátedra y es un estupendo químico y no sé qué. Y yo decía, bueno, pues eso es precisamente lo que yo pienso, que en este país se abusa de eso. En otros países, que un funcionario deje su puesto para meterse en política lo tiene muy complicado. Muy bien. Se desincentiva. Pues, queridos amigos, este programa ya no da más de sí por hoy. Quiero agradecer la presencia de los contertulios. Francisco, Rafa, muchas gracias por estar aquí. A ti, Salva. A ti siempre, Salva. Y encantado. Quiero recordar que aquellos que estén interesados en dar su opinión sobre este primer programa pueden recurrir al correo electrónico laverdadescondida@imagintv.es. Muchas gracias.